Aleluya, y que la guardemos en nuestros corazones. Alabado sea nuestro Dios. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Y si Cristo vive, nosotros también vivimos. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, estar en esta mañana, porque Dios nos ha bendecido. Dios bendiga a todos, hermanos, que estamos aquí en esta mañana. Nos hemos esforzado, hermanos, y llegar aquí, hermanos, con un propósito, hermanos, de cantar a Dios, de orar a Dios y recibir una palabra. Como siempre digo, hermanos, que yo no vengo de balde, yo siempre quiero llevarme algo. Así como Jacob, hermanos, que luchó toda la noche por una bendición. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a ir a la Biblia. Estoy muy contento, gloria a Dios. Sé que usted lo está también. Mateo, hermanos, vamos al libro de Mateo, gloria a Dios, en el capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 46, gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Mateo capítulo 12, versículo 46. Búsquelo ahí, hermano, tranquilo. Tenemos un día completo hoy. Gracias a Dios, hermano, que tenemos desde temprano hasta la tarde. Aleluya. Aquí ya son 15 minutos para predicar. Amén. Mateo capítulo 12, verso 46. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Mensaje que ya, hermano, el pastor estuvo dando una instrucción por ahí. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, el que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a orar, hermano, un breve momento. Amado Dios, puesto que estamos delante de tu presencia, Padre, en esta linda mañana, Señor, en este sábado por la mañana, Padre. Muchas gracias, Padre Santo, Señor, porque yo sé, Padre, que te hemos alabado desde la oración, Padre, hemos cantado alabanza nueva, Padre. Ahora, mi Dios eterno, Padre, conforme a tu misericordia, porque nos amas, Padre, y yo sé que amas a su pueblo. Dios, así como levantaste a Moisés, Padre Santo, para ir a traer a aquel pueblo, Padre, porque si bien lo que le importaba era el pueblo, Padre. Amado Dios, así que en esta mañana, Padre, yo le ruego, Padre Santo, que hables a tu pueblo, Padre, porque sé que amas a tu pueblo, Padre, y nosotros solamente somos instrumentos, Padre, para bendición y no para maldición. Dios mío, conforme a tu misericordia, y dame el entendimiento necesario, Padre, para que tu pueblo, Padre Santo, reciba tu palabra, Padre, como tiene que ser recibida, Padre, y ábrenos, Padre Santo, el conocimiento a través de tu palabra, para que tu palabra, Padre Santo, Señor, haga, Padre Santo, Señor, una obra en nuestros corazones, mente, cuerpo y espíritu, Padre, porque para esto te trajo la palabra y para esto habló, Señor, su palabra cuando vino, Padre, en Jerusalén, Dios mío, para dar a entender, a comprender el reino de los cielos, Padre, para que cada uno de nosotros no erremos, Padre Santo, sino que la entendamos a la perfección, Padre. Muchas gracias, Padre. Amén. Aleluya. Tome su asiento, hermanos, un breve momento. Dice, hermano, que esta palabra lo venía ya preparando hace como 15 o 20 días. Y el sábado pasado, hermano, mientras íbamos al evangelismo por la mañana, acompañaba a hermano Mario y por la mañana, hermanos, y el hermano comenzó a hablar, hermanos, acerca de esto, justamente de esto, hermanos, tocando estos versículos. Le digo al hermano: yo estoy ahí preparando un mensaje, hermano, creo que se me está confirmando el mensaje. Resulta, hermano, que le fuimos al evangelismo. Estando ya en el evangelismo, hermano, ya por acabando la misión, ahí estaba nuestro pastor Rovira también y algunos de los hermanos. Estamos comiendo, hermano, una comida, y ahí de vuelta, hermano, volvió a surgir esta conversación acerca de, hermano, de quién es mi hermano, unas palabras ahí. Y si fuera poco, hermano, el domingo también, hermano, el pastor comenzó hablando esto. Entonces, hermano, yo me fui por el domingo, hermanos, y dije: no, pues ya no lo voy a traer porque ya el hermano ha tocado esto. Pero como alguien dijo, pues yo ya lo tenía. ¿Y para dónde? Amén, hermano. Así que espero que sea de bendición. Una palabra, hermano, puede ser de bendición. Y el tema de mensaje esta mañana, hermano, es: ¿quién es mi hermano? Amén. ¿Quién es mi hermano?
Porque, hermanos, y dice que la palabra hermano tiene un gran peso, hermano. No sé si usted lo ha investigado, la palabra hermano. Porque esta palabra tiene un peso enorme, grande. Sabe que el significado, incluso la palabra viene de latín, hermanos, de Italia, de por allá viene, la original palabra. Hermano significa germanos, en hermanos, en el latín, germanos. Y significa, hermanos, verdadero o exacto. ¿Lo había escuchado ya usted? Verdadero o exacto. Entonces, la palabra hermano tiene un peso tremendo. Que hay muchas cosas en la Biblia, hermano, que Jesús habló, que tienen peso tremendo y cabales. Nomás que nosotros como que a veces nos falta un poco de conocimiento y a veces la decimos por decirlo. Una vez me acuerdo que el pastor decía, hermano, que cuando nosotros digamos Dios le bendiga a alguien, hermanos, tiene que ser con inteligencia y con entendimiento. Porque aún decir Dios bendiga a alguien, hermano, tiene peso. Porque se supone que somos hijos de Dios. Y se supone que tenemos el poder de Dios y el Espíritu para bendecir y también para maldecir. Entonces, la palabra hermanos, tiene peso tremendo. La palabra hermanos tiene un gran peso. Incluso, miren, nosotros tenemos familias. En la familia, la palabra hermanos, tiene un significado. ¿O acaso usted le va a decir, tomando la familia terrenal, usted le va a decir hermano a cualquier persona, a cualquiera que se encuentre en la calle, le va a decir hermano? ¿Va que no? Hablando de la familia, hermano, puesto que nosotros tenemos hermanos, usted tiene hermanos, usted tiene su familia, y en la familia tenemos primeramente padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, pero si bien la palabra más céntrica aquí que estamos hablando es hermanos, creo que en la familia la mayoría de nosotros tenemos hermanos, tenemos hermanas. Yo creo que más de algunos, hermano, incluso en una familia, a veces hay hermanos, hasta 10 hermanos, 11 hermanos, 12 hermanos, familias grandes. Hay familias pequeñas que aún tienen 2 hermanos. Rara vez que nosotros vamos a encontrar a alguien en una familia que tenga un hermano solamente, un hijo, o uno en la familia. Sin embargo, hermano, que podemos encontrar, hermanos, familias que siempre tenemos hermanos. Usted tiene un hermano, tiene una hermana. Amén. Incluso que cuando nosotros éramos quizá pequeños o de edad corta, principalmente como cuando salíamos a la tienda para ir a comprar a alguien, si usted le encontraba a alguien con su hermano o su hermana, ve que cuando éramos hermanos en la casa, aún usted no se casaba, no nos casábamos, hermano, y salíamos con nuestros hermanos o nuestra hermana, no, era una costumbre. Y a veces, hermano, alguien por ahí decía, ¿verdad que ustedes son hermanos? No sé si alguien le aconteció así, que iba por la calle, iba con su hermano, con su hermana, y decía, ustedes son hermanos, ¿verdad? Y usted le decía, ¿por qué lo pregunta? Porque se aparecen. ¿Verdad que en la familia, hermanos, cuando usted tiene un hermano o una hermana, se aparecen? Tiende a tener un rasgo, hermano. Hermanos, hay una singularidad en la familia que se aparece, hermanos. Incluso hay unos más que otros, no siempre, hermanos, pero más de alguna familia, hermanos, hay hermanos que se aparecen de cara, hermanos, aún hermanos de la forma de caminar, la forma de actuar físicamente, como que hay cierto, se aparece, hermanos. Incluso hay hermanas, así mujeres, hermanos, que a veces se confunde uno por ahí, a veces se parecen gemelas, pero se parecen, hermanos, porque son familia. Hay rasgos familiares, hermanos, que se aparecen en la familia. ¿Por qué, hermanos? Porque somos hermanos, o es familia de casa, se aparecen. Y hermanos, si alguien por ahí dice, pero yo no me parezco a mi hermano, puede usted no parecerse a su hermano familiar, hablando de la familia terrenal, pero si usted, hermano, se va a hacer un examen de sangre o por genética, hermano, lo va a relacionar, porque es su familia. De tal manera que nosotros o usted, hermano, va a tener un rasgo familiar. Aunque usted niegue a su hermano en su casa y diga, no, pues no mi hermano, pero no lo puede negar porque es descendiente de un padre y de una madre igual. No lo puede negar porque genéticamente tiene los rasgos, hermanos, ya sea un tipo de sangre parecido, o yo decía, hermano, aún de los gestos, se va a parecer porque es su hermano, no lo puede negar. Sí, ¿es verdad o no es verdad? Es verdad, hermano, porque es su familia. No lo puede, aunque usted lo quiera negar, pero no lo va a poder negar porque es su familia. Y de alguna manera él va a tener un rasgo, hermano, familiar de usted. ¿Sabe por qué? Porque es del mismo padre, es de la misma madre. Hermanos, igualmente, hermano, en este evangelio, hermanos, nosotros los cristianos, hermanos, también
tener rasgos similares. Tenemos que tener, hablando espiritualmente, hermano, rasgos, hermano, que nos van a entrelazar como hermanos. Hermanos, por lo cual, hermanos, nosotros en el Evangelio, hermanos, por eso, hermanos, así como el pastor empezó predicando el domingo, hermanos, no cualquiera, nosotros nos equivocamos. A cualquiera le decimos, hermano, Dios te bendiga, hermanos. Y a veces decimos, hermano, porque es que, ¿cómo? Si Cristo es amor y tenemos que decir, hermano. Aunque se congregue una vez al mes o 2 veces al mes, pues le decimos, hermano. Cometemos errores, hermanos. Pero realmente la palabra nos demanda, hermano, que no a cualquiera le podemos llamar hermano. No a cualquiera. ¿Qué es lo que hemos leído? El versículo que hemos leído, hermano. Jesús le dijo a aquel varón, le dijo, mi padre y mis hermanos son los que hacen, ¿quién? ¿Qué? La voluntad de mi padre. ¿Sabe? Jesús, hermanos, incluso él extendió la mano. Aquel que le traía el mensaje, hermanos, dice la Biblia que su madre y sus hermanos estaban afuera. Y un mensajero entró, creo que en la sinagoga estaba Jesús enseñando, hermano, y le dijo, maestro, te buscan tu mamá y tus hermanos. Dice la Biblia que Jesús le extendió su mano. ¿A quién le extendió su mano? Jesús no se levantó, hermano, y le dijo, mira, los que están en la plaza, los que están en la playa, los que están viendo televisión, los que están en el museo, los que están aquí, allá son mis hermanos. No le dijo eso. Dice que se levantó y extendió la mano. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Quién es un discípulo, hermanos? Sabemos perfectamente. El que sigue a Jesús, el que va tras su maestro, el que entiende, el que comprende, el que recibe la palabra y la guarda y la hace. El discípulo, hermano, el que sigue a Dios. Dice que Jesús extendió su mano a aquellos que le estaban escuchando. Dice que Jesús extendió su mano a sus discípulos. Acuérdense que Jesús tenía 12 discípulos muy cercanos, pero también tenía otros discípulos. Y Jesús, hermanos, le dijo, he aquí mis hermanos, sus discípulos, los que hacen la voluntad del Padre. Sus discípulos, hermanos de Jesús, hermanos, la familia de Jesús, bueno, sus discípulos, la familia en fe, hermano, en el Evangelio, eran aquellos, hermanos, que cuando Jesús les decía, vayan, iban. Acuérdense que Jesús mandó 70 discípulos, hermano, no pusieron pero. Le dijo, Jesús, vayan a un evangelismo, a una misión. Ellos se fueron. Hermanos, los discípulos, Jesús les mandaba que, hermanos, que estuviesen con él todo el tiempo. Ahí estaban, porque sus discípulos le seguían a Jesús. Jesús se movía para Samaria, ahí iban sus discípulos. Jesús se movía, hermano, para Capernaum, ahí iban. Jesús se movía al centro de Jerusalén, ahí estaban los discípulos. Si iba para Nazaret, donde Jesús había nacido, ahí estaban sus discípulos. Entonces, los discípulos de Jesús, hermano, aquellos que obedecían la palabra de él, y a estos Jesús les llamó hermanos. Dice que Jesús también tenía mucho cuidado, hermano, de llamar hermano a cualquiera. Entonces, nosotros cometemos errores, hermanos, y a veces a cualquiera le podemos llamar hermanos, y por la palabra podemos darnos cuenta, hermano, no cualquiera es nuestro hermano. Porque cuando usted le dice hermano a alguien, hermano, como decía de principio, tiene un peso. Usted le está diciendo que es de su familia. Porque nosotros, hermanos, en el Evangelio somos una familia en Cristo. Por lo cual, dijo Pablo, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una familia. Entonces, hermano, tiene un peso tremendo. Entonces, hermano, si yo le digo hermano a usted, si yo le digo, usted me dice hermano a mí, cuando yo le digo hermano a usted, se supone que yo reconozco que usted es mi familia en Cristo. Y si usted me dice hermano a mí, usted está reconociendo que yo soy su familia. Y si usted dice que yo soy su familia, y yo le digo usted mi hermano y usted mi hermana, usted tiene que llevar rasgos similares, hermanos, primeramente de Cristo, y luego de mí. Y usted igualmente, si usted me dice hermano, yo tengo que llevar rasgos espirituales como usted. Amén. No sé si me doy a entender. Hermanos, nosotros en el Evangelio sí somos hermanos, pero los que hacemos la voluntad de Dios. Por lo consiguiente, hermanos, tenemos que tener rasgos espirituales semejantes. Hermanos, rasgos, hermanos, que declaren que somos hijos de Dios. Hermanos, porque si nosotros le decimos a cualquier hermano, y si aquel hermano está cuando quiere a la iglesia, cuando quiere se congrega, cuando no. Hermano, ¿usted cree que es su hermano de verdad? Usted le puede decir hermano a aquel que hermano viene a la iglesia, y hay gente que viene en las iglesias, hermano, al rato están murmurando.
criticando. Esa iglesia no me gusta, esa iglesia no me gusta cómo cantan, cómo predica el pastor, cómo se predica, no me gusta, y se congregan de vez en cuando. ¿Usted cree que es nuestro hermano? No, hermanos. Un hermano tiene que hablar la misma forma que usted. Un hermano tiene que pensar lo mismo que usted. Si usted es hermano de Cristo, si usted es un varón de Dios de verdad, usted tiene que tener un mismo sentir, un mismo parecer. Hermano, si somos hermanos verdaderos, tenemos que tener, hermano, una misma palabra, un mismo parecer, un mismo pensamiento. Hermano, si somos de verdad en Cristo. Hermanos, y con la palabra, la Biblia dice, hermano, es más, si usted puede buscarlo, para que vean que todos los cristianos en Cristo, hermanos, nacidos de nuevo, tenemos que tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, para que nos podamos llamar hermanos verdaderos y fieles. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 1, versículo 10. Lo voy a leer con la palabra, hermanos, para que veamos que estamos conforme a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Puede buscarlo, hermanos, si te gusta. Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo, que le dijo a la iglesia, hermanos, para que no a cualquiera le podamos llamar hermanos. Gloria a Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de, oiga como dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, Pablo dijo a la iglesia, hermano, a los hermanos, que todos estuviesen en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, y que no hubiese divisiones, ya sea de pensamientos, sea, hermano, de doctrina, ya sea, hermanos, en cuanto a la manera de vivir del cristianismo, hermanos, que no hubiere doble pensamiento, no hubiere otro pensamiento, que todos los hermanos de la iglesia, los que hemos creído en Jesús, hermanos, pensásemos en un mismo pensamiento, estuviésemos en la iglesia, hermanos, en un mismo sentir. Es decir, hermano, que aquel hermano, aquel que se llama hermano, tiene otro pensamiento, hermano, tiene otro punto de vista en la doctrina de Cristo y tiene otro sentir, hermanos, y solamente anda peleando en la iglesia, anda poniendo discordia entre los hermanos. Hermanos, ese no es su hermano, ese no es mi hermano. Hermanos, yo miro por la palabra, hermanos, un Cristo unificado, un Pablo unificado, apóstoles juntos, hermanos, que cuando decían van a cantar, cantaban juntos, que cuando decían se van a congregar, se congregaban juntos, respetaban los días de congregarse, respetaban los días de la oración, respetaban el día del evangelismo, respetaban todo, todos eran juntos y unánimes, nadie, hermanos, se dividía. Yo le puedo llamar a aquel hermano que en una iglesia tomó a 5 o a 10 hermanos y dividió a la iglesia y se fue, hermanos, y dijo, se fue enojado de la iglesia y se llevó unos cuantos hermanos y yéndose, hermanos, hablando de la iglesia, hermano, hablando de los hermanos, del pastor, hermano. ¿Usted cree que yo puedo llamarle hermano al tal? No, hermanos, no. La palabra nos dice que los hermanos en Cristo tenemos que tener un solo pensamiento, un mismo sentir, una misma palabra, que hablemos una misma cosa. No podemos, hermanos, estar con ellos porque, sinceramente, hermanos, ellos, como dijo el apóstol Juan, si hubiesen, hermanos, sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero puesto que no eran de nosotros, por eso se fueron. Hermanos, el hermano va a permanecer y el hermano verdadero va a tener el mismo pensamiento, va a compartir las mismas ideas. Es decir, hermano, que lo que el pastor piensa y lo que siente, la iglesia lo va a sentir. ¿Por qué? Porque estamos en un pensamiento. Jesús dijo, hermano, que dice que las ovejas oyen a su pastor y le siguen. Hermano, estos son los hermanos. La iglesia, la hermandad, hermano, en Cristo, tienen un mismo pensamiento, una misma doctrina, una misma enseñanza, hermano, por lo cual decíamos, hermano, que por eso nosotros cometemos graves errores, hermano, y a cualquiera le llamamos hermano. Alguien le dice, hermano, yo también voy a la iglesia, yo también me congrego, y lo vemos de repente por ahí con una Biblia,
Y a veces lo vemos porque hemos escuchado esto, hermanos. Digo por los que, hermanos, tampoco voy a, hermano, criticar, porque hay gente que sí, hermanos, se congregan y buscan a Dios de otras iglesias, hermanos, y son hermanos. Pero hay iglesias, hay pueblos, hermanos, que nosotros lo hemos conocido aquí en la iglesia. Hermanos que han dicho que son hermanos y al rato andan criticando a la iglesia, poniendo el mal, hermano, a la gente, a la iglesia, a los verdaderos. Critican a los predicadores, a los ministros de Dios. Se van hablando de la iglesia, hermanos, criticando, hermanos, a la doctrina de Cristo, hermanos. Esa gente, hermano, hablo de ellos, hermanos, creo que no es bueno llamarle hermano conforme a la palabra. Un hermano por ahí me dijo, hermano, que alguien le decía que de repente, hermano, como el relámpago se aparece, y le decía que le hablaba por su nombre, y aquel se le molestó, le dijo, ¿por qué no me llamas hermano? Y él le fue directo, por no te congregas. Hay gente que se enoja, hermano, porque hay gente, como les digo, cometemos errores y a todos le llamamos hermano. Pero hermano, yo creo que juzgando con la palabra, no cualquiera le podemos llamar hermanos. ¿Usted cree, hermano, aquel que se está comiendo todo el tiempo, hermanos, la novela, la película, la televisión, su mente está todo el tiempo afanado, hermanos, cuando quiere se congrega, hermano, y nosotros llamándole hermano? Y acuérdense que la palabra hermano tiene un peso tremendo. Cuando usted le llama hermano a alguien, usted le está llamando que tú eres de mi familia. Y si tú le dices de tu familia, usted está reconociendo, hermano, que usted es igual que él, que yo soy igual que él. Hermanos, entonces si nos vamos por la palabra y escudriñamos la escritura, Jesús no cualquiera llamó hermanos, extendiendo su mano y le digo, he aquí mis hermanos, mi padre, mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sabe? Porque Jesús, hermanos, incluso dice la Biblia, hermano, que Jesús, Él siempre quería, hermano, que la gente, la iglesia, el pueblo, los discípulos, le estén atentos a Él, que le escuchen y que guarden su palabra. Todo aquel que guarda la palabra y las hace, hermanos, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Si yo guardo la palabra, si yo la hago, hermanos, trato la manera, es verdad, no somos perfectos, pero la palabra dice que vayamos tras una perfección. Jesús dijo, hay una palabra que dice, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. A veces tomamos ese ejemplo de la palabra hermano, pero nadie es perfecto, es verdad, nadie es perfecto. Pero somos demandados a ir tras esa perfección. Porque si todo el tiempo nos acusamos, hermano, es que nadie es perfecto, hermano, es que todos la regamos, sí, es verdad. Pero según el Espíritu, hermano, somos un tanto perfectos, llevamos un porcentaje. Porque no nos podemos comparar, hermanos. Porque si nosotros nos comparamos con aquellos, hermanos, y le llamamos hermanos, estamos diciendo somos semejantes a ellos. Y sabemos que nosotros sí se puede, hermano, traer una perfección. Ahora, hermano, Jesús señaló sus hermanos a sus discípulos. Jesús señaló, hermano, que sus hermanos eran sus discípulos. ¿Y sabe por qué dejó plasmado el Señor Jesucristo esta palabra? Para que usted y yo no cometiésemos semejantes errores, hermanos, sino que aprendiésemos de la palabra, aprendiésemos de Él, hermanos, porque también hay una palabra, hermanos, que dijo Pablo, hermanos, que todo aquel, hermanos, que se llama ser hermano y anda todo lo contrario, que incluso ni nos juntemos con ellos. ¿Sabe esa palabra? Incluso el pastor un día, hace mucho, tocó esta palabra ya en el evangelismo. Ahora, en el 1 Corintios capítulo 5, verso 9, si usted le puede buscar ahí, capítulo 5, verso 9, si usted gusta, y si no, hermano, lo va a escuchar en esta hora. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, dice la palabra, perdón, 19, versículo 19. 1 Corintios capítulo 5, perdón, 9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería salir del mundo. Dice la palabra, dice absolutamente. Incluso tenemos un mandamiento de un siervo de Dios que vivió bajo la voluntad del Señor. Y más abajo dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún ni comáis. Qué tremendo, hermanos. Ya ve que cometemos errores graves. Ahora, Pablo era un hombre cuidadoso, porque era un varón santo, practicaba la santidad. Hermanos, eran hombres que se sometían a Dios. Eran hombres, hermanos, hermanos completamente
buscaban a Dios todo el tiempo, por eso tenían semejante, hermano, conocimiento del Evangelio. Tenían, hermano, un grado alto de espiritualidad, hermano, que ellos, hermanos, y alguien puede decir, hermano, pero Pablo estaba juzgando. Hermano, ¿sabe que la palabra juzgar tiene dos significados? Hay una palabra que juzgar es para condenar y una palabra es juzgar con justo, hermano, justo juicio. Jesús dijo, hermanos, no condenéis, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Hermano, ustedes pueden decir, hermano, pero no podemos juzgar. Sí podemos juzgar con justo juicio. Cuando un hombre de Dios, hermano, anda según la voluntad de Dios, rectamente su camino, sí puede juzgar con justo juicio. No para condenar, sino para, hermano, develar lo que hay en alguien que no es bueno, hermanos. Fíjense que Pablo, a través de la palabra, si usted nota, era un hombre amoroso y le llamaba, incluso le llamó hijos. Pero cuando Pablo, hermano, hablaba, hermano, como tenía que hablar, era un hombre drástico en la palabra. Jesús, hermanos, pero Jesús era amor. Jesús fue drástico en la palabra, confrontativo, hermanos. Un hermano hace mucho me dijo, hermano, yo quiero que me hablen directamente y que me confronten. Si estoy mal, estoy mal. Si estoy bien, estoy bien. Porque eso, hermano, va a enderezar nuestra vida. A veces todo el tiempo le queremos hablar con amor, hermano, y no notando, hermano, las circunstancias, hermanos, en lo que el hombre vive. Hay tiempo, hermano, para hablar del hombre con amor, hermano, y con paciencia, pero va a haber tiempo, hermano, que al hombre que no quiere enderezarse, se le tiene que hablar, hermano, como tiene que hablarse. Con palabra, con denuedo, hermano, y con autoridad, si es que la poseemos. Porque la palabra dice que el Señor nos ha dado poder y autoridad. Amén. Alabado Jesús. Y hermanos, y Jesús, cuando tenía que decir la verdad, lo hablaba sin miedo, sin parpadear. ¿Cómo le dijo, hermano, Jesús a los fariseos? ¿Alguien sabe cómo le dijo? ¿Y quién eran los fariseos? Los que llevaban la Biblia bajo el brazo, los que estaban delante del altar haciendo sacrificios, echando humo para el cielo. Eso eran los fariseos, los que tenían que hablar conforme a la voluntad y conforme al mandamiento de Moisés. Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Sepulcros blanqueados, hipócritas. Así le dijo el Señor. Hipócrita le dijo, que por fuera mostráis blancos, pero por dentro está lleno de huesos de muertos. Jesús, hermano, cuando era tiempo de hablar verdad, lo hablaba. Jesús, cuando era tiempo de decir la verdad, no callaba. Hermanos, el mismo Juan Bautista, cuando aquel hombre, el rey, ¿quién se le podía hablar al rey? ¿Quién le podía hablar, hermano? Aquel hombre, hermano, que le digo, no es lícito tomar la mujer de tu hermano. Hermano, cuando había que hablar rectamente, lo hablaban. Hombres que no le titubearon, hermanos. Y nosotros hoy, hermanos, porque no todos somos perfectos. Si usted es perfecto y si usted hace la voluntad de Dios, tiene potestad para decirle a aquel que usted lo ve que está haciendo mal, decirle, hermano, endereza tus pasos, haz lo bueno. Como el Señor mismo habló en Apocalipsis, hermano, si no te arrepintieres, yo vendré y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Sabe que yo encuentro en la palabra que Jesús, hermano, cuando tenía que hablar amor lo hablaba, pero cuando tenía que hablar drásticamente lo hablaba? No andaba con mucho, hermanos. Pablo igualmente, cuando tenía que hablar verdad, Pablo lo hablaba y nadie, hermano, le escondía la palabra. Aún si fuese Juan. Dice la Biblia que un día estaba Pablo no me recuerdo dónde, hermanos, se me va dónde estaba, pero dice que llegó Pedro. Y dice la Biblia que cuando Pablo se juntaba con los gentiles, y hermanos, y Pedro llegaba ahí, hermanos, Pedro convivía con todo como si nada. Pero cuando llegaban algunos de Jerusalén, Pedro se retraía. Y dice, me era necesario, dice que cuando llegó de vuelta Pablo, vio a Pedro, dice que lo confrontó cara a cara. Y le dijo, hermano, porque algunos de ellos, hermanos, eran arrastrados por la hipocresía de aquellos. Digo, Pablo, ¿sabe? Incluso Pablo era duro también. Dice que le llamó a Pedro, tal vez le dijo, Pedrito, ven acá, porque eres hipócrita. Hermanos, siendo tú judío y anda como los gentiles. Hermano, hay palabra, hermano, en la escritura que cuando se tenía que amonestar, lo amonestaban rectamente, hermanos. Hermano, Pablo cuando le tenía que decir a alguien era hermano, porque lo era. Y Pablo cuando le decía a alguien, tú no eres mi hermano, no lo era. ¿Por qué, hermano? Porque él hablaba conforme a la voluntad de Dios y juzgaba conforme, hermanos, al Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, es mi hermano aquel que hace la voluntad del Padre.
Gloria a Jesús. Dice más adelante el verso que leí, dice: porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cómo le digo Pablo? Quiten a ese perverso. Cuando alguien andaba mal en la iglesia, hermanos, alguien no andaba caminando conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dijo Pablo? Quiten a ese perverso. Le llamaba perverso. A nosotros todos, hermanos, te llaman hermano. Queremos que todos nos llamen hermanos. Hermanos, te dígame hermanos, salúdame con amor. Conozco lo santo, pero esto es para los santos. Hermano, Pablo mandó que saludasen a los hermanos, conozco usando a los verdaderos. Hermano, pero todo aquel hermano que anda fuera de la voluntad del Señor. Hablo, hermano, de aquellos que, hermano, cuando quiere se congregan, cuando no, hermano, y les vale el evangelio. Hermano, está bien. Viene un alma, se convierte. Un año, 8 meses, hermanos, Dios le da la oportunidad para que entre sus pasos, hermanos, y se le da el tiempo, Dios le da, así como nosotros, hermanos, pasamos un tiempo, hermanos, enderezando los pasos, con luchas y aún ahí vamos, hermanos. Pero, hermanos, no es posible que pasen 3 años, 4 años o 15 años, hermanos, y el mismo que no se quiere congregar, el mismo, hermano, lo mismo, renuente a la palabra, criticón al pastor, criticón al líder, al diácono, hermano, todo no le gusta. ¿Usted cree que ese es mi hermano? ¿Usted cree que todo el tiempo, hermanos, Dios le va a soportar y ese quiere que le llamen hermanos? Hermanos, Jesús claramente lo que hemos leído, que mi hermano y mi hermana es aquel que hace la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Todo aquel obediente, hermano, ese es mi hermano. El que obedece a la palabra, el que no anda en dos pensamientos, el que no anda criticando, no anda murmurando, hermanos. Aquel hermano que compagina con los santos, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Todo aquel hermano que ande conforme a la voluntad de Dios, ese es nuestro hermano. Hermano, Jesús fue directo, Jesús fue claro. Algunos hermanos, quizá aquel que le trajo el mensaje a Jesús, tal vez murmuró o no murmuró, no lo dice la Biblia, pero se lo digo enfrente de aquel que llevó el mensaje: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Le digo: ven, estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad del que me envió. A sus discípulos, quizá, hermano, el que le llevó el mensaje habrá dicho: no dice la Biblia, no podemos pensar con exactitud qué habrá pensado. Si era un hombre que tenía un corazón, hermanos, que quería seguir a Jesús y lo recto, habrá pensado: él sabe por qué lo dice, él sabe. Pero si no habrá criticado en su corazón, que Jesús, que maestro, enseña la palabra y es muy drástico. Él dijo que su hermano, no todos son sus hermanos, sino el que hace la voluntad del que le envió. Pero, hermanos, a veces nosotros como humanos, hermanos, como decíamos, hermanos, que cuando nosotros no tenemos cierta madurez, hermanos, y no que la tenga, hermanos, sino vamos madurando, creo yo, hermanos, no creo, sino que en la realidad vamos madurando, vamos viendo por la palabra, hermano, que la palabra, hermano, tiene un peso tremendo y enorme. Por lo cual, hermano, no cualquiera le podemos llamar hermano, porque nos podemos ver muy comprometidos, hermanos. Entonces, para decirle hermano a alguien, hermanos, tiene que tener aquel hombre al tal requisitos, hermanos. Como comenzaba diciendo, hermano, tiene que tener, hermanos, rasgos similares a lo que tiene un verdadero hermano. Es decir, hermano, que si alguien se dice ser hermano, tiene que tener rasgos espirituales, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Hermano, tiene que tener requisitos, hermano, para que alguien se llame hermano y para que alguien quiere que le digan hermano, tiene que tener requisitos. Así que si yo quiero que usted me diga hermano y yo quiero permanecer en su familia según la voluntad de Dios en el Evangelio, yo tengo que practicar las Sagradas Escrituras. Tengo que conducirme, hermano, como el Señor Jesucristo demanda. Si yo quiero que me diga hermano, y yo quiero, hermano, sentir ese gozo, esa paz, que cuando usted me diga, Dios le bendiga, hermano. Tengo, hermano, que recibirlo y quiero pertenecer, hermano, al círculo familiar del Evangelio de Cristo, a los santos y ungidos de Dios. Yo tengo que caminar conforme a la voluntad de Dios. Tengo que apegarme a la ley de Cristo. Tengo que caminar, hermano, conforme a lo dicho por Jesucristo, hermanos. Y sobre todo, ser obediente a la palabra, hermanos. Ser obediente. Los obedientes, esos son hijos de Dios. Pablo dijo, hermano, que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. Esos son hijos de Dios. Hermanos, Jesús a los fariseos no le dijo hermano, le dijo hipócritas. Hermanos, entonces, hermano, Jesús incluso un día le dijo, hermano, en el libro de Juan, el Evangelio,
Jesús le dijo, vosotros, dice, yo por hablar, yo que os hablo verdad, y vosotros queréis matarme. Le digo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo le dijo Jesús, hermano? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oiga, hermano, porque la gente, hermano, que critica, que murmura, hermano, que contiende, hermano, a la iglesia, hermano, que a la doctrina de Cristo, hermano, lo murmura y lo critica, hermano, ¿de quién padre va a ser? ¿De quién hijo va a ser? No es de Dios, es del enemigo. Y si es del enemigo, ¿usted cree que es mi hermano? No, mi hermano. Hermano, la palabra de Dios es clara y exacta. Hermano, a veces nosotros, hermanos, queremos en un solo versículo, hermano, nos queremos, hermano, como que turbar ahí. Tenemos que estudiar. La palabra de Dios tiene 66 libros, hermano. Tiene muchos capítulos y versículos que usted lo puede correlacionar, hermano, pero a veces nosotros en un versículo nos queremos ahogar en un vaso de agua. Hermano, hay muchos versículos. Usted puede leer, hermano, que cuando usted lee la palabra de Dios, puede leer, hermano, que Jesús fue amor. Sí, es amor, pero usted puede leer otro versículo que Jesús confrontaba. Hermano, incluso la palabra dice en la Biblia que Pedro le dijo, Señor, es dura tu palabra. Y hermano, es cierto, cuando Jesús decía esta palabra era duro. Los fariseos no le caían bien. No caía bien Jesús, nunca cayó bien. Pablo nunca cayó bien, hermano. Jesús, hermanos, con esta palabra lo perseguían y lo querían matar. Con esta palabra que dijo, hermano, Jesús lo miraban mal. Hermano, con la palabra cuando le dijo hipócrita a los fariseos no, hermanos, no estaban muy contentos. Por esta palabra perseguían a Jesús, porque Jesús era recto y santo, hermano. Y Pedro le dijo, Señor, es dura tu palabra. Y el Señor le dijo, Pedro, cierto, es dura mi palabra, pero si tú quieres, Pedro, tú también puedes irte al mundo. Si tú quieres, Pedro, puedes irte con los fariseos. Y Pedro pensó, no, yo estoy bien con Jesús. Él me da la palabra recta como tiene que ser. Los fariseos son chuecos, los fariseos hablan una cosa y hacen otra cosa. Pedro vio y juzgó que no era correcto, hermano, seguir a los fariseos. Pedro dijo, no, lo que Jesús dice es verdad. Entonces digo, Señor, yo no puedo ir ni con los fariseos ni con los saduceos. Los fariseos son un tanto chuecos, los fariseos son un poco políticos. No me conviene, dijo, mejor me quedo con usted, porque usted sí tiene palabra, porque ¿a dónde me voy? Si usted tiene palabra que va a la vida eterna. Hermanos, con Jesús lo podemos todo. Jesús tiene la palabra verdadera, hermano. Así que, hermano, no erremos. Hermano, mejor atendamos a la voluntad de Dios, atendamos lo que Cristo dice. Cristo no se equivoca. Y si yo he estudiado la palabra de Dios, y tú quieres jugarme, júgueme, pero yo he hablado palabra de Dios. Así, hermanos, en esta mañana, porque se pierde esta hora de la mañana, hermanos, quizá la palabra se corta, pero yo sé, hermanos, que los entendidos, hermanos, van a actuar como dijo Daniel. El entendido, hermano, va a actuar. Así que, hermanos, ¿quién es mi hermano? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Llega nuestro pastor con cada